Buenos días, en este video vamos a construir una tabla de contenido. Estoy en este momento ubicado en la primera página del documento. Eventualmente si necesitamos más páginas antes las puedo agregar. Entonces para eso voy a ir al menú de maquetación y ahí hay un menú que se llama tabla de contenido. Este menú esta ventana nos ofrece varias consideraciones, varias cosas a tener en cuenta. Entonces lo primero que nos pregunta es si queremos crear si vamos a usar algún estilo de tabla de contenido. Entonces uno puede crear estilos para estas tablas de contenido y nos dice cómo queremos que se llame esta tabla. Entonces la podemos llamar índice o índice del libro o contenido del libro. Lo vamos a dejar en contenido y me pregunta si quiero asignarle algún estilo de párrafo a ese estilo. Entonces voy a crear un nuevo estilo de párrafo desde acá. Y ese nuevo estilo de párrafo lo vamos a llamar título índice, que lo vamos a manejar de pronto diferente a los otros. Se va a basar en ningún estilo. Y por ahora, de pronto, o incluso de pronto le podemos decir que se base en el estilo de cuerpo de texto. Después le podemos quitar este atributo. Pero por ahora lo que necesitamos es que sea algo no muy aparatoso. Entonces, digamos que lo creo. Por ahora me interesa que exista un estilo así. Después le vamos a dar características. Lo siguiente es que me pregunta qué es lo que quiero incluir en ese índice. Entonces, tengo varias opciones, pero probablemente las cosas que me interesa incluir son los capítulos, que son capítulo 1 hasta el 9, que tiene este libro, y de pronto también los títulos. Entonces, yo puedo añadir los títulos. Nos vamos a dar cuenta que el título quedó aquí indentado porque se va a entender, y aquí lo vamos a mostrar aquí con más opciones, se entiende que el capítulo va a tener un nivel 1 y el título va a tener un nivel 2, es decir, se entiende que la categoría de capítulo es mayor a la categoría de título. Una vez aquí, entonces voy a poner en capítulo y voy a seleccionar las cualidades que quiero que tenga ese estilo de capítulo. Entonces voy a crear un estilo de entrada y ese estilo de entrada de cómo voy a mostrar esos textos en el índice. Entonces voy a crear un nuevo estilo y esto lo voy a llamar entrada índice capítulo. Entonces ya sabemos que este va a ser así. De pronto también le vamos a dar el atributo de cuerpo de texto y quedamos contentos con eso. Nos pregunta que si queremos que el número de la página que va a aparecer en el índice aparezca antes o después de el índice que estamos construyendo. Entonces le voy a decir, no sé, podemos decirle que después. Me pregunta que si quiero crear un estilo para ese número que va a aparecer. Podemos tratar de crear un nuevo estilo de carácter. Y este estilo de carácter va a llamarse número índice. Y la característica que le vamos a dar de pronto es que queremos que sea bold. De pronto también queremos, espérenme, menciona acá, entonces quiero que sea bold. Y de pronto quiero cambiar el tamaño, pero por ahora le voy a decir que tenga un color de caracteres diferente, simplemente para que nos demos cuenta que existe. Puedo escoger algunos de estos colores o un color que había creado en un video anterior y lo decido. Y me pregunta finalmente qué quiero hacer qué quiero que pase entre la entrada que acabo de incluir y el
número que estoy incluyendo. Entonces de pronto le voy a decir que por ahora ponga un párrafo, ponga una pleca, ponga un espacio, perdón, una pleca y de pronto otro espacio. Y me pregunta si quiero agregarle un estilo de carácter a eso. Le voy a decir que no quiero que eso tenga ningún estilo. Vamos a decir que esto es nivel 1 y por ahora no vamos a tomar en cuenta estos valores de aquí abajo. De pronto lo único es eliminar los saltos de línea forzado, que evita que si yo en los títulos cuando los construí generé un título partido con salto de línea que se hace con Shift Enter, cuando se pasa al índice no se reconoce ese salto de línea. Y voy a dar los atributos similares para el estilo de párrafo adicional. Entonces vamos a hacerlo un poco más rápido. Entonces simplemente le di una entrada, creé un nuevo estilo que se llama entrada de título. Después de la entrada usé el mismo estilo que para los números de los capítulos. Usé espacio, pleca, espacio y todo lo demás ya está. Entonces una vez hecho esto, ya no tengo más entradas que adjudicar. Entonces le voy a decir OK. Si hay un texto desbordado, entonces quiero que lo incluya, quiero que ese texto se incluya. Que sí, y voy a hacer una caja de texto que nos va a marcar ese atributo. Entonces, efectivamente, aquí sale este estilo. Ya podemos revisar, cuando estemos revisando los contenidos, pues estemos haciendo ajustes, podemos cambiar los estilos de tanto del índice que tenemos acá, como los estilos de las entradas de capítulo. Aquí se nota la diferencia entre las entradas de capítulo y las entradas de título. Entonces, de pronto esto no nos gusta, pero por lo menos sabemos que tenemos la información completa. Lo bueno de tener este tipo de distribución es que cualquier información que yo cambie dentro del documento, él inmediatamente la refleja acá. Entonces, en este momento, si yo creara un nuevo título o un nuevo capítulo en alguna parte del documento, yo simplemente voy aquí a maquetación y le digo que por favor actualice la tabla de contenido. Y en ese caso, aparecerían los nuevos estados que yo haya determinado. Entonces voy a hacer unos pequeños ajustes. Entonces voy a ir mostrando avances paulatinos. Entonces la primera cosa que puedo hacer acá es que al título normalmente no le voy a quitar el atributo de cuerpo de texto y yo lo que hice ahora es organizar algunas carpetas. Entonces tengo la carpeta de elementos externos como folios y cornisas, de los elementos interiores y los elementos de índice. Y le voy a decir que esto tiene los atributos de título e índice. Entonces ya le di unas características, que esta va a ser mayúscula, estar al centro, tener unos tamaños y un espacio posterior de 7 picas, perdón, y voy a crear un nuevo espacio al que le voy a dar la categoría de antecapítulo, que es un estilo que habíamos usado en un video anterior, que nos genera un espacio donde el título queda exactamente en la posición donde estaban los capítulos, los capítulos de cada una de las secciones anteriores, eso de los capítulos posteriores. Entonces voy a hacer otros arreglos y ya los muestro. Bueno, entonces finalmente hice unos ajustes y ahora lo que voy a hacer es que borré la tabla que tenía, voy a crear una nueva tabla, pero entonces yo hice un estilo. Como se hace un estilo, en el momento de la maquetación uno puede crear un estilo de tabla de contenido. Básicamente es hacer esta misma forma, pero se va a guardar esa información. Entonces incluir los mismos elementos. La única diferencia es que ahora antes y después de la pleca puse un tabulado y voy a
poner el texto. Entonces boto el texto acá, voy a hacerlo un poquito más angosto para que funcione y eventualmente el índice continúa, entonces lo voy a botar en estas páginas adicionales, pero si se dan cuenta ya está un poco más organizado, entonces puedo darle las siguientes características. Entonces voy a la página de inicio, esto ya tiene el estilo título que se parece a los índices anteriores, doy enter, vuelvo a aplicar el antetítulo y ahora ya cuando miramos en detalle nos damos cuenta que estos elementos están ubicados así. Básicamente lo que se hizo, y lo explicaré un poco mejor en un video próximo, es que en los estilos de capítulo, por ejemplo, en estos capitulares, hay una opción que se llama tabulado. Entonces le di unas marcas de tabulado que coordinan con las que había dado. Entonces cuando mostramos los caracteres ocultos en InDesign, estas son las marcas de tabulado. De pronto me gustaría, lo voy a hacer aquí a mano solamente para que se vea, entonces me gustaría es que yo puse 3 marcas de tabulado y como digo lo explicaré después, pero di varias indicaciones al estilo. Entonces la primera indicación del estilo es que sea un poco más grande, que sea azul y que antes de cada una de esas entradas siempre haya un espacio. En este caso le dije 12 puntos. Genera su propio espacio anterior. No sé si esta es la distribución que más me gustaría. Voy a hacerlo simplemente para observar. Pero ya con esto puedo hacerme una idea de cómo va a lucir toda mi índice. Entonces, digamos que puedo visualizarlo, normalmente con la combinación de teclas Shift W fuera del texto y ahí se ve la página. Entonces se ve bastante organizado, veo las jerarquías, veo los niveles, probablemente me gustaría que tuviera una mejor coordinación con el título, pero ahí ya puedo tomar una serie de decisiones alrededor de esto y de alguna manera solo tendría que modificar los estilos de párrafo que creé para este índice. Entonces aquí veo más o menos cómo seguirían las otras páginas. Me tocaría incluir los tabulados, probablemente es más fácil incluirlos a través de un grep para que me evite un poco toda esta tarea de hacerlo manualmente. Entonces, muchas gracias, nos vemos en un siguiente video.